Vamos a escuchar un poco de alabanza para que sea el Espíritu Santo el que fluya, para que sea Él. Y tú me esperaste, me perdonaste antes de que hablara. Así es, Él tiene paciencia con nosotros. Y muchas veces nosotros queremos las cosas rápido, cuando nosotros necesitamos un proceso, pues Él también necesita tiempo para que nosotros le demostremos. Pero hay poder en tu compasión. No entiendo tu amor, pero lo adoro. Me abraza cuando Fíjense que yo les compartí sobre el terror de la noche, ¿sí? De cómo podía abrírsele puertas a espíritus de tinieblas, ¿sí? Haciendo determinadas cosas. Y una de ellas pues fue lo que yo había hecho, ¿sí? Que fue lo que a mí me gustaría compartirte, ¿no? Aquel fue lo que me estaba pasando, la experiencia, lo que yo estaba viviendo y el tiempo en el que yo observé más actividad paranormal después de que yo abrí puertas, ¿sí? Entonces, y de esto pues yo nunca he escuchado hablar a nadie que lo hable así tal cual, yo abrí puertas, yo esto no. Entonces, yo les comentaba que era de 12 a 5:45 de la mañana, que había muchísima actividad y que incluso yo había vivido un apagón muy fuerte a las 4:20 de la mañana hasta las 5:45 de la mañana, que coincidió con un horario en el que yo había visto actividad en las cámaras también. Bueno, entonces a mí lo que me gustaría compartirte es también otra revelación que me ha sido dada, ¿sí? De que abrimos puertas cuando caemos en desobediencia, ¿sí? Es decir, hablábamos del descanso, de cómo el Señor nos habla en su palabra, de que Él nos hará descansar, ¿no? De que el justo duerme como un león. Entonces, habla mucho sobre el descansar y sabemos también que el descanso es muy bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, científicamente se regeneran todos nuestros órganos. Yo pensaba que nada más lo que era el hígado, el riñón, ¿sí? Y no, después me doy cuenta por una nutrióloga de que en realidad son todos nuestros órganos los que se regeneran con el sueño, es un descanso, pero solamente pues cuando decimos nuestro cuerpo englobamos todos nuestros órganos y entonces si no estamos descansando puede venir una descompensación que nos puede llevar a la muerte y la muerte no es de Dios, Dios es vida. El fin de Dios es la vida, Él nos da todo lo bueno y dentro de eso bueno lo mejor es la vida y es lo que Él nos da. El enemigo por el contrario nos da todo lo malo y el fin de todo lo malo es la muerte. Entonces, si caemos en una desobediencia ya de no descansar, ¿sí? De que hasta el Señor nos puso el ejemplo de que Él descansó el séptimo día, en 6 días Él hizo la creación, nos hizo a las personas, nos hizo al ser humano, a los animales, todo cuanto existe, y en el séptimo día Él descansó. Entonces también igual, Él dice, parezcanse a mí como yo de mi Padre, lo dijo Jesucristo. Entonces igual nosotros tenemos que descansar, ¿no? Hay que recuperar fuerzas para poder pelear. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo había pasado por un periodo, en estos días después de esa reflexión que yo les di, yo había pasado por un periodo en el que yo había trabajado muchísimo, que yo no supe después ni cómo lo hice, fue en pleno invierno, en pleno frío. De hecho yo les estuve compartiendo algunos contenidos también en ese tiempo, entre lo que fueron cobijas, ¿no? Por el frío que estaba haciendo, además de que yo he experimentado mucho que cuando tú te desvelas, que no te recuperas, viene como una, ¿cómo le llamo? Como una baja en las defensas, y entonces viene mucho frío, sí, sientes frío de más. Entonces fue lo que a mí me pasó.
en ese tiempo y luego después me puse a pensar, dije, no sé cómo lo hice, o sea, dormía nada más 2 horas, 3 horas, y te estoy hablando de un mes completo, que me aventé así de 3 horas, 2 horas, y no fue la primera vez que yo lo hice, yo ya años atrás lo había hecho, y sí obtuve lo que yo quise, ¿no? Trabajando de esa manera, alcancé muchas cosas, mucho conocimiento, pero al final de cuentas no llegué a la cima de todo. ¿Por qué? Porque pues no te lleva a nada bueno te lleva a abrir puertas, y una de las primeras puertas que tú abres haciendo eso, desvelándote, dice no hagas más de lo que no puedas hacer, es precisamente el abrir puertas a espíritus de terror si lo haces en la noche. ¿Y qué fue lo que me pasó? Entonces aquí la revelación que yo tuve es que tú te puedes dormir a las 7, ¿sí? O sea, no es un horario que tenemos que cumplir de 12 a 5:45, sino que tú te puedes dormir a las 7 y tener un descanso, ¿sí? Con 6 horas que duermas estás recuperado para todo el día darle al trabajo. Entonces, si te duermes a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, a la 1, te puedes levantar sin ningún problema y no vas a abrir puertas a nada, ¿sí? Entonces la situación es no caer en excesos, no caer en ya enfermarte por hacer esas cosas. Otra revelación que yo tuve aunado a esto es que yo le di un mensaje a una persona, le dije, te vi con tus partes íntimas negras, te vi con tus partes íntimas inflamadas y como enfermas, totalmente enfermas, también con tu boca te vi enferma. Entonces esa persona también ha tenido mensajes de que sobre la sexualidad, no sobre su inmoralidad sexual. Entonces yo precisamente llegué a una revelación, esto aunado a otro análisis que yo hice de otra persona cuando yo hace muchos años iba empezando en la palabra, no, que ya se empieza a ser uno más analítico de lo que pasa, más a escuchar, más empático con las personas, a no solamente tú a ser egocentrista, sino a ser a escuchar, a saber escuchar, a tener la humildad de oír a los demás, de saber que también los demás tienen problemas, y a llegar a esa humildad, ¿no? Y recuerdo también, y se me quedó muy grabado, una persona, era una persona del sexo masculino, y entonces esta persona estaba muy bien, estaba muy cómodo, y yo nunca le conocí ninguna mujer, a pesar de que lo conocí por muchos años. Y él comentaba de que si no hubiera sido, te lo digo a grosso modo, si no hubiera sido por la diabetes, él ya estaría muerto. ¿Por qué? Porque era alcohólico, porque era mujeriego, porque comía lo que le daba la gana, era fiestero, era amiguero, era parrandero, ¿sí? Perdió su familia, perdió su esposa, y a raíz de que a él le detectaron la diabetes, él llevó una vida completamente controlada. Recuerda que la palabra de Dios dice, todo lo malo es para bien, ¿sí? Entonces muchas veces no es que el Señor lo permite y no lo hace. Nosotros le abrimos puertas a espíritus de tinieblas, y ellos son los que vienen y obran en nuestra vida. De hecho, toda enfermedad tiene un nombre, ¿sí? Todo espíritu inmundo tiene un nombre. Yo te mostraba hace unos días que a mí se me mostró lo que fue la mamba negra de los pies descalzos, tal cual. Otros, por ejemplo, a los espíritus de adulterio, de promiscuidad, le llaman Jezabel. Así, no sé por qué, sería como ponerle Francisca a un espíritu inmundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente en la Biblia, pues ahí lo marca, que había una mujer que era muy prostituta y que hizo que todo un pueblo se corrompiera, todo un pueblo se destruyera y viniera la destrucción, la división de lo que fue Jerusalén. Entonces, esa mujer, su nombre era Jezabel, pero yo no lo tomaría como un nombre de un espíritu inmundo, simplemente es un nombre más. Y yo dije Francisca porque conozco a una mujer que es muy promiscua y su nombre es así, entonces sería como ponerle el nombre así. Entonces más bien sería saber cuál es el nombre verdaderamente por revelación divina de ese espíritu inmundo. Entonces cada espíritu inmundo tiene su nombre. Hay una cita bíblica que sí nos habla de un nombre, ¿sí? Cuando Jesucristo llegó a la tierra de los Gadarenos, y entonces fue cuando ellos se le presentaron 2 endemoniados que lo que hoy en día conocemos son como dementes, como locos, como psicópatas, esquizofrénicos, entonces decía ahí locos en gran manera, dementes en gran manera, y decían la fuerza que ellos tenían, cómo gritaban en la noche, andaban desnudos, cómo rompían las cadenas que les habían puesto, sí, y daban muchísimo temor. Y entonces cuando él llega a la tierra de los Gadarenos, Jesucristo, los primeros que le aparecen son los 2 endemoniados, y entonces el Señor les dijo cuál es su nombre,
y le dijo y les contestó el demonio que estaba dentro de esos seres, legión, porque somos muchos. Entonces ese sí es un nombre de un espíritu, ¿sí? Entonces las enfermedades, esta es una enfermedad, si recordamos, hay hospitales psiquiátricos, hay manicomios, aquí no en México, pero sí hay en ciertos países manicomios. Entonces esta es una enfermedad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las enfermedades muchas de las veces son de espíritus inmundos. Ajá. Entonces esto es, si ven, esta persona adquirió la diabetes, ¿sí? Porque y el Señor lo permitió porque pues Él le abrió puertas, el Señor solamente lo permitió, pero Él fue quien le abrió puertas, y quien entró no fue Dios ni fueron sus ángeles. Dice, somos casa de ángeles o morada de chacales. Sí fueron espíritus inmundos los que entraron porque Él se los permitió. Dice, yo entro, la Biblia habla mucho de puertas, dice, yo entro. Dice, yo llego, toco, si tú me abres, yo como contigo y tú conmigo. Dice también otra cita, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y desolados y no encuentra reposo. Y entonces dice, volveré a la casa de la cual salí. Y entonces llega y la encuentra barrida y adornada para él, ¿sí? Y entonces va por 7 demonios peores que él, ¿sí? Entonces la Biblia, pues ya les dije, nos habla de que somos casa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este demonio vino para ver si esa persona había caído nuevamente en pecado. Dice Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, y efectivamente vio que esa persona ya tenía espacio para él, ya la puerta estaba abierta, ¿sí? Entonces, en realidad, pues cuando viene algo malo a nuestra vida es porque nosotros abrimos las puertas. De hecho, anteriormente en el pueblo de Israel lo que hacían era dar ofrendas para expiación de pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hay de aquellos que son limpios en su propia opinión. Muchas veces nosotros a nuestro propio juicio pensamos que estamos limpios, pero la Biblia nos habla de ceguera espiritual, ¿sí? Nos habla de que hay confusión, de que no sabemos ni lo que hacemos, ni vemos por dónde vamos, ¿sí? Dicen, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Haces de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que una persona en pecado vive completamente confundida, completamente cegada. De hecho, también hay otra cita bíblica que habla de los velos mágicos, ¿sí? Y se me hace muy interesante también esa cita bíblica. Dice, se cayeron los velos mágicos. Ahí en esa cita habla de las brujas, de las personas que ejercen la brujería, que creen en todo eso. ¿Qué quiere decir? Dice Satanás es el padre de la mentira, y dijo el Señor Jesucristo, lo que no es conmigo, contra mí es. Entonces, cuando tú haces algo que no ha marcado el Señor, que es de Él, que entras en un ámbito del enemigo, que es de lo que estamos hablando, entonces ya el Señor ya no es el que está ahí, ¿sí? Ya es el otro, dice, el que de tales obras hace, de tal padre es, y estás en un dominio completamente de un ser infernal, de un ser de tinieblas que está dominando tu cuerpo, y tú ya no tienes dominio sobre él, pues él es tu padre, ¿no? Entonces él es el que va a dominar tu vida, el que va a controlar tu vida, y si tú le abres puertas, entonces él es el que va a hacer contigo lo que quiera. Y una de esas cosas es quitarte, muchas veces, porque vino a robar, a matar y a destruir, dice la palabra de Dios muy claro, va a quitarte lo que vale la pena, ¿sí? Todo lo que vale la pena, y vas a empezar a ver como bueno las cosas malas, ¿sí? A una persona que no te conviene, un negocio que no te conviene, juntas que no te convienen, vas a tomar decisiones equívocas, ¿sí? En cambio con Dios pues se caen esos velos mágicos. Si tú estás ya metido en eso, si te metiste a hacerlo, si te hicieron a ti, o si tú estás en pecado, abriste puertas, pero tú te entregas a Dios, entonces Dios va a actuar en tu vida, y no va a ser así de la noche a la mañana. Pero lo que sí te digo es que eso se va a terminar. Fíjate que precisamente respecto de esta puerta que yo había abierto, que ya había manifestaciones hasta de día, a todas horas. Por eso fue que yo llegué a la reflexión de que no es en un horario en sí, sino es el espíritu está ahí, tú ya le abriste las puertas, punto, y él va a volar a la hora que sea. Entonces no es cuestión de un horario, ¿sí? Sino de una puerta que tú abriste. Entonces, si vemos aquí
qué es lo que pasó? Una persona tenía problemas de alcoholismo, problemas de excesos, y la otra persona tenía problemas sexuales, problemas de excesos también, ¿no? En mi caso yo también tenía problemas ya de afán, de darme a mí misma por las cosas. Y es que no fue solamente ese mes, sí, hoy recuerdo que incluso cuando mi mamá estuvo enferma yo dije, yo me doy por ella. Y en realidad yo también estaba ya desfasándome mucho en el cuidado con ella, ¿no? De estar de pie, atendiéndola, de solamente estar viéndola a ella, de ya yo mal pasarme. Entonces, en realidad, cualquier exceso, cualquier cosa que en la que entres en desobediencia, en desgaste a ti mismo, sí, en pecado, ya que vayas contra Dios, entonces Él ya no puede obrar en tu vida, porque ya estás desacatando lo que Él te está diciendo que no hagas. Por eso hay que ser muy cuidadoso en cómo estudiamos, cómo vemos la palabra, en estar constante oración para que el Señor sea quien venga. Yo sí te he mostrado que es muy bueno levantarse en madrugada. De hecho, dice el Señor, si te levantares, si me buscares de madrugada, me hallares. Entonces es bueno, por eso digo, nada más tienes que cumplir con lo que el Señor marca. Que otro tema que me gustaría mucho darte es el de los diezmos también, que se está mucho hablando de eso por parte de una chica que he observado, que también se toman las cosas más. Recordemos que dice escudriñar las escrituras porque en ellas encontrarás la verdad. También por otra parte dice, la sabiduría es fácil para el justo, pero para el impío es imposible. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que yo te decía justicia, justo es igual a justicia, viene de justicia, justicia es dar a cada quien lo que le toca, ¿no? Entonces eso le agrada mucho a Dios, y eso no muchas veces es fácil, es difícil, es complicado. Por eso dice, los valientes somos los que arrebatamos el reino de los cielos. Entonces, bueno, lo importante aquí el tema es tener mucho cuidado, no abrir puertas, ¿sí? Tener mucho cuidado de saber con exactitud la palabra, de ponernos en manos de Dios para que Él sea quien nos guíe, quien nos confirme, quien nos diga en qué estamos mal. Y fíjense que precisamente respecto de este espíritu al que yo le había abierto las puertas, así se fue, ¿sí? En cuanto yo detecté, por eso es necesario también saber en qué estamos fallando, qué es lo que está adentro, por qué le abrimos las puertas, para entonces hacer lo que el Señor marca, caer en obediencia, y entonces tomarlo a Él como Padre nuestro, y entonces así mismo poder tener esa autoridad y ese poder para poder decir, de aquí te vas en el nombre de Cristo Jesús. Porque recuerda que todo lo que digas y hagas debes hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, porque si no, no has dicho ni has hecho nada. Me gustaría transmitirte o compartirte otro conocimiento que me ha sido dado. Dice, todo pecado sale a la luz. Dice, el pecado es como la lámpara que tú pones para que aluce todo un cuarto, ¿sí? Entonces así mismo saldrá la luz. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de estar con el enemigo, ¿sí? Es decir, pecando, es precisamente la vergüenza, el oprobio. Y entonces fíjense que me pasó algo que lo traigo aquí en mi corazón, que es tremendo, y por eso dice el Señor, si te preocupares por mis cosas, si tú te preocupas por mis cosas, yo me preocuparé por las tuyas. Entonces eso significa, eso implica, ¿no? El estar pensando, reflexionando, buscando respuestas. Dice, el que busca encuentra, el que toca se le pide, y el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide recibe. Entonces me pasó a mí, fíjense que con una mujer, ¿no? Yo desde que llegué ahí a habitar con la finalidad de poner un servicio para Dios, porque es una colonia bien detectada como una colonia con muchas deficiencias. Entonces llego ahí y esta mujer inmediatamente, su carta de presentación fue que era cristiana, que conocía la palabra, que iba a una iglesia, que sus